comunitarios de Casanare, especialmente aquí en Yopal, que nos abren sus micrófonos y que atienden nuestro llamado para poderle comentar a toda la comunidad y a todos los habitantes de Casanare sobre esta apuesta y este posicionamiento de la política pública de restitución de tierras aquí en el departamento. Nosotros en este mes que está concluyendo, pues en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas y que coincide también con los 2 años de surgimiento de esta jurisdicción para la Dirección Territorial de Bogotá. Es decir, estamos cumpliendo 2 años de que el departamento del Casanare haga parte de la jurisdicción territorial de Bogotá, y por eso queremos acercarnos a toda la población, especialmente a las víctimas del conflicto armado, en una feria de atención al ciudadano que denominamos Nos Juntamos para Trabajar por Tus Derechos, que vamos a estar realizando el día de mañana acá en el Parque El Resurgimiento desde las 9 de la mañana. Es una apuesta que ha tenido esta Dirección Territorial Bogotá, llegando a los territorios más alejados de este país, y con también es una apuesta de este gobierno nacional, el gobierno del cambio, para acercarnos a las realidades de la comunidad y escuchar pues de su voz y de su propia realidad en lo que está ocurriendo en el territorio. Tenemos ya confirmada 12 entidades del orden nacional que nos van a estar acompañando el día de mañana, atendiendo todas las solicitudes, las sugerencias, dudas, y ofreciendo también todos los servicios, programas que tienen las entidades de este gobierno para toda la población víctima del conflicto armado y población en general. Esta estrategia se ha enmarcado, o esta apuesta de llegar a los territorios, se ha enmarcado en una estrategia de la Dirección Territorial Bogotá que hemos denominado Tejemos la Restitución, y esta ferias las hemos denominado nos Juntamos para Trabajar por Tus Derechos. Estuvimos el año pasado en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Boyacá, en Bichada y en San Andrés, donde atendimos alrededor de 2.000 personas y recibimos 130 solicitudes nuevas de restitución de tierras, y eso es algo muy importante porque queremos recobrar la confianza de la comunidad y de todas las personas en esta institución que es la Unidad de Restitución de Tierras, para que presenten su solicitud de restitución. Espera, no he terminado, permítame un segundo. Nosotros y nosotras en este trabajo conjunto con entidades llegamos por primera vez aquí a Casanare con esta estrategia que ha dado muy buenos resultados, porque ¿qué hemos encontrado? Que la mayoría de las personas aquí en el departamento aún no saben que hace 2 años está funcionando una oficina de atención al ciudadano aquí en la ciudad de Yopal. Nos llaman de Villavicencio diciendo que alguien de aquí de Agua Azul o de Casanare o de Yopal se fue hasta la sede que queda en Villavicencio a preguntar por su proceso o a presentar su solicitud de restitución de tierras. Entonces queremos agradecer que ustedes hoy nos abren estos micrófonos para contarle a la población que tenemos una sede hace 2 años aquí en la ciudad de Yopal, en inmediaciones a la alcaldía municipal, y que estamos de brazos abiertos y de puertas abiertas, en un sentido figurado, porque por temas logísticos de seguridad no podemos tener las puertas abiertas, pero usted golpea, pega un timbre y ahí le estamos recibiendo con todo este acompañamiento y todo este seguimiento en el marco del proceso. Yo sé que ustedes conocen este proceso, pero quiero dejar acá algo claro, y es que este proceso es un proceso mixto. ¿Sí? Eso es un proceso que no decide finalmente si el predio se le devuelve o no a la familia, a la persona que fue víctima de despojo y abandono, sino que es el juez especializado en restitución de tierras quien entra a revisar todo el material probatorio que nosotros le presentamos y finalmente decide a través de una sentencia de restitución si el caso que nosotros hemos presentado y que hemos recolectado todas las pruebas en la etapa administrativa, pues cumplen con los criterios y finalmente se le va a reconocer este derecho. Aquí en Casanare, en la vigencia de la ley que ya vamos para 14 años, esto nació en 2011, ley 1448-2011, y con eso se crea, entre otras entidades, la Unidad de Restitución de Tierras, porque dentro de las 5 medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado está la restitución de tierras. O sea, las personas que en el marco del conflicto armado se vieron obligados, forzados a abandonar sus predios o fueron despojados de derechos, tienen derecho a que ese predio se le devuelva.
Ya en el caso en particular, porque han ocurrido un montón de situaciones y de circunstancias, pues ya con el juez se entra a revisar cuál va a ser esa medida, si la restitución material de ese predio o la compensación, porque también hay una posibilidad, una opción de compensación, ya mirando ya el caso en particular. Hay 2.000 solicitudes de restitución de tierras aquí en Casanare en los 13 años que lleva de vigencia esta ley. De esas 2.000 solicitudes de restitución, hubo en un periodo de gestión en la unidad de restitución de tierras a nivel nacional, que esto fue alertado cuando se hizo el empalme a este gobierno y también venía siendo alertado por Procuraduría y Contraloría, una tendencia a decidir de manera negativa las decisiones o las solicitudes que presentaban las personas y las familias. De esas 2.000 que les cuento que se han presentado en toda esta vigencia de la ley, más de 920 han sido negadas, ¿sí? Entonces, ustedes podrán, uno puede hacer como una proporción y ahí uno se da cuenta que más o menos pues el 50% de las solicitudes pues, fueron negadas. Es decir, se le negó el derecho a la restitución de tierras, un derecho que la Corte Constitucional ha catalogado como derecho fundamental a las víctimas de despojo y de abandono. ¿Qué hemos hecho nosotros en esta gestión desde que estamos en este gobierno del cambio? Hemos radicado más de 100 demandas de restitución de tierras. Desde 2022, octubre que llegamos nosotros en cabeza de esta dirección, hasta el día de hoy hemos presentado más de 100 demandas en restitución de tierras al juez de restitución que se ubica en la ciudad de Bogotá, para un total de 200 solicitudes ya presentadas ante los jueces de restitución de tierras y un total de 300 que ya han culminado su etapa administrativa, que es la primera etapa en el proceso de restitución. ¿Qué nos falta? Nos faltan más sentencias de restitución de tierras porque hasta el momento solo tenemos 21. 21 sentencias de restitución que el juez ha ordenado, ya sea la restitución material del predio, que le devuelvan ese predio a la persona, o la compensación, porque pueden haber situaciones o circunstancias particulares de cada caso. Es una familia ya donde los titulares son adultos mayores, con 90 años, 80 años, y pues ya volverse a ese predio a trabajar el campo pues va a ser difícil. Entonces lo que busca es una medida compensatoria para que pueda hacer su proyecto de vida en otro lugar o en unas condiciones diferentes o más reales y más cercanas a sus necesidades. Y la sentencia de restitución de tierras pues contempla una serie de medidas complementarias que no solamente busca entregarle un predio a la persona que ha estado abandonado por más de 20 años sin ninguna otra alternativa. Contempla la sentencia de restitución una serie de medidas complementarias que van orientadas a la garantía de su derecho a la propiedad, es decir, la formalización de su predio si en su momento era poseedor u ocupante, la entrega de proyectos productivos para volver a ser productivo pues estos predios y volver a tener y contar con la seguridad alimentaria que tanto se ha debilitado también por temas del conflicto armado, acceso a la vivienda, a servicios públicos, a bienes que también las entidades pueden ofrecer, todas las entidades del SNARIF, y pues esto finalmente es un trabajo que lo venimos coordinando y que se hace con todas las entidades del SNARIF, principalmente el ente territorial con quienes realizamos un trabajo bastante cercano, porque también esto es nuevo, esta política para muchos funcionarios, para muchos alcaldes es nueva y hacemos un proceso de asistencia técnica, de acompañamiento, para que ellos también pues, puedan irse involucrando más en este proceso y puedan también cumplir con las órdenes que el juez pues, ahí les emite. Esto es un trabajo coordinado, es un trabajo que involucra a todas las entidades del SNARIF y que aquí en Casanare hemos tenido muy buenos resultados trabajando con la gobernación, con los entes territoriales, con las mesas de víctimas y con los enlaces de víctimas. Los municipios que más sentencias de restitución tienen aquí en Casanare está Uramena, Agua Azul, Monterrey y Yopal. Pero créanme que uno no puede hacer como la distinción, pero porque en todos los municipios de este departamento se vivieron desafortunadamente situaciones de conflicto armado, de violencia, que dieron origen a que muchas familias de este departamento se vieran forzadas a abandonar sus predios o fueran despojados de esto. Este espacio es para invitar a toda la población, a toda la comunidad que hoy nos está escuchando, a que hagan presencia mañana 25 de abril a las 9 de la mañana
en la feria nos juntamos para trabajar por tus derechos y puedan acceder a toda la oferta institucional que este gobierno del cambio tiene y ha venido trabajando y consolidando para mejorar las condiciones de vida de las personas. Es eso. Efectivamente, ¿cuántas hectáreas o cuántos terrenos se han restituido por cuenta de esos procesos? Como le digo. Y, permítame también, y hace algunos años se dio una condena contra un juez de Villanueva que precisamente había emitido una serie de decisiones que se encontraron irregulares en estos procesos de restitución. ¿Qué pasó con esos procesos que estaban bajo la jurisdicción o bajo los cuales, o sobre los cuales ese juez de Villanueva que fue condenado por eso tomó decisiones? ¿Eso se reversó? ¿Qué sucedió con ese tema? Bueno, en cuanto al número de hectáreas, yo lo único que sé acá en el Casanare es que los predios en zona rural son bastante extensos. Nosotros tenemos solicitudes de predios que oscilan en 100 hectáreas, 1000 hectáreas o hasta más. Como les reitero, el número de sentencias desafortunadamente al momento son pocas, ¿cierto? Porque si ustedes ven de 200 demandas que ya están en despachos judiciales, solo 21 tienen sentencia de restitución de tierras en los municipios que les acabé de mencionar. La cifra exacta del número de hectáreas sí no la tengo en este momento. Con relación al caso del juez, tampoco tendría información. Yo lo único que sé es que estos procesos de restitución de tierras los maneja directamente el juez de restitución especializado que se encuentra en Cundinamarca, y nosotros no hemos sido notificados de este tipo de proceso con relación al juez que usted menciona de este municipio. ¿Por qué tanta, no sé si quepa el término, lentitud en obtener sentencias de restitución de tierras? Su merced lo acaba de señalar, escasamente 21 de 200, habiendo tantas solicitudes y además en el entendido en que las víctimas efectivamente, pues se supone, se presume, están presentando sus pruebas de que fueron desplazados o despojados en una acción de reparación integral, que es lo que finalmente persigue la 1448, porque pues algunas víctimas dicen recibir una indemnización o que me devuelvan la tierra no es la reparación integral, yo necesito también acompañamiento, y la mayoría de víctimas reclaman inicialmente conocer la verdad del caso de su familiar. Entonces, ¿por qué tanta lentitud en eso, doctora? ¿Qué se podría atribuir? Acá hay que tener en cuenta que eso es un proceso mixto, ¿sí? Que tiene una etapa administrativa, una etapa judicial y una etapa de posfallo. El único que tiene la potestad de emitir las sentencias es el juez de restitución de tierras. ¿Qué hemos hecho con él? Hemos hecho acercamientos, conversas y diálogo para trabajar en conjunto y responder a todos los requerimientos que el juez en determinado caso requiere para finalmente tomar una decisión de fondo con relación al caso que nosotros le hemos presentado. ¿Qué nos dicen? Y muchos despachos, pues que hay situaciones y hay una congestión que es bastante compleja, y también pues se han hecho algunos esfuerzos el año pasado con el Consejo Superior de la Judicatura en un llamado también, un trabajo conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras para abrir más juzgados de restitución en el país, y fueron abiertos alrededor de unos 7 juzgados más. En el caso de Casanare, pues el juzgado que sigue teniendo la competencia para la atención de estos casos es el de Cundinamarca, que se encuentra en Bogotá y con quien hemos venido trabajando de manera conjunta porque es necesario y se hace ya urgente pues empezar ya a emitir más sentencias de restitución de tierras. ¿Y es un solo juez o hay varios? Es un solo juez de restitución de tierras. Antes estaba aquí en Casanare, yo creo que ustedes también conocen la situación porque se traslada todo a la jurisdicción de Bogotá. Quiero entonces agradecerles el espacio, cerrar este llamado insistiendo en la convocatoria en que nos ayuden ustedes como portadores de todas estas noticias, la información a la comunidad para que puedan participar el día de mañana en la feria. Nos juntamos para trabajar por tus derechos en el Parque El Resurgimiento a las 9 de la mañana, hasta las 4. ¿Los trámites tienen que ser necesariamente presenciales o hay alguna forma de virtualidad? Habida cuenta que hay mucha gente que dice yo no puedo ir al territorio por situaciones de seguridad, bueno, qué sé yo, hay personas que alegan diferentes circunstancias. En ese caso, digamos, la institución, ¿cómo facilita acercar su oferta de servicios
a la víctima o a la persona que está haciendo reclamación? Este es un trámite por temas de seguridad que debe hacerse presencialmente con únicamente un documento y es la cédula. Bueno, y claramente toda la información del caso, porque nos queda más fácil empezar el estudio si la persona pues tiene clara toda la información del caso. Es un trámite que es gratuito y que no requiere ningún tipo de intermediarios. Nosotros tenemos una sede acá en Yopal donde la gente se puede acercar a presentar su solicitud y también desde 2023 hemos atendido más de 20 jornadas de atención en todos los municipios. Cuando el municipio del trabajo que hemos hecho articulado con los entes territoriales, con las mesas de víctimas y con los enlaces, programamos jornadas de atención en los municipios para ir a recibir solicitudes porque entendemos las distancias, entendemos que no muchas veces a una persona desde Monterrey, Agua Azul o Tauramena o Casanare, pues, a Tocorozal, por ejemplo, pueda venir fácilmente acá a las instalaciones de Yopal. Por eso trabajamos conjuntamente, repito, con los entes territoriales, con los enlaces de víctimas, las mesas para poder acercarnos a los territorios y poder atender esas solicitudes. Recordarles que también hay un teléfono, una vía telefónica donde las personas pueden llamar y pueden indagar sobre su proceso de restitución, que es el 323-392-5622, y recordar que estamos ubicados en la carrera 16-1502 aquí en Yopal, que nos ayuden ustedes a informar a la comunidad y hacer la difusión de esta sede de atención, y quisiera que ahorita pues nos acompañaran, tomaran como unas tomas de esta oficina para que la gente conozca y la gente sepa que estamos ubicados hace ya 2 años aquí en Yopal y que no tienen que ir hasta Villavicencio para preguntar cómo va su trámite de restitución de tierras. Directora, esta oficina, si mal no recuerdo, inició en una oficina de la Gobernación de Casanare, el primer piso. Si mal no recuerdo, en su momento, hace 2 años, cuando se hizo el trámite, y luego se traslada acá. Ese traslado quizá no fue debidamente socializado y por eso es que las víctimas de repente asumen que la unidad vino y se fue. Okay. Entonces, que sea esta la oportunidad para hacer ese llamado y esa divulgación de que estamos aquí haciendo presencia desde agosto de 2022 en esta sede Yopal frente a la alcaldía municipal. Directora, hay un correo electrónico donde los ciudadanos que por lo menos aquí están escuchando a través de las redes sociales que se puedan de pronto escribir o hacer las solicitudes. Sí. Y 2, ¿es falta de personal? ¿Por qué tanta demora en tantos procesos que hay? Atención al ciudadano @urt.gov.co es el correo electrónico. Atención al ciudadano @urt.gov.co. El tema de tanta demora es que hay que tener en cuenta que esto no es un proceso fácil porque el tema de la tenencia de la tierra, el tema del despojo, el tema del conflicto armado no es algo que las pruebas estén allí en unos documentos oficiales y que todas las entidades tengan escrito todo lo que ha pasado con relación al conflicto armado y a esa relación o la tenencia histórica de la tierra aquí. El tema de formación catastral tampoco es fácil, ¿cierto? Y tampoco está actualizado. Desde hace años he venido insistiendo en un catastro multipropósito pues, para tener actualizado todo este tema de los predios. Y esa situación genera un caso un poco más que el otro. Hay que recordar que la carga probatoria la tiene la unidad de restitución de tierras. Yo a la víctima no le puedo exigir que me traiga un documento, que me traiga tal papel, porque ellos no tienen esa carga probatoria, la tenemos nosotros y nosotras. Y muchas de las pruebas se practican de manera comunitaria con las personas ocupantes o antiguos que han estado en las zonas, que saben la historia de poblamiento, historia de conflicto armado y acompañada pues de otra serie de pruebas, ¿cierto? Porque estará mañana la feria, ¿a qué horas? Y nos podría decir algunas de las entidades que nos acompañan. Okay. Entonces mañana estaremos en la feria de atención, nos juntamos para trabajar por tus derechos desde las 9 de la mañana en el Parque del Resurgimiento y van a estar entidades como la Unidad de Víctimas, como el SENA, como el Banco Agrario, Unidad de Búsqueda, Defensoría, ANT, entre otras entidades del orden nacional, que ustedes puedan acceder a todos los servicios, programas que este gobierno nacional tiene para todos ustedes. Muchas gracias.